más vamos a ver el tema de las actitudes y los valores sociales. Actitudes y valores son dos conceptos muy relacionados, pues son predisposiciones a reaccionar de una manera consistente ante las personas, los objetos, las situaciones y las ideas. No hay una distinción clara entre actitud y valor, pero se considera que los valores son como organizaciones en los que se agrupan varias actitudes, lo que determina que el número de actitudes es muy elevado, mientras que el de valores es más reducido. Y estos son considerados como pertenecientes a un orden superior. Los valores sociales son generales a los miembros de una sociedad y tienen su fundamento en las creencias aprendidas e interiorizadas. Son la manera de ser o de obrar que una persona o colectividad juzgan ideales. Es decir, los valores se jerarquizan, hay una jerarquía de valores. Y es importante ese concepto, son generales. Las actitudes son personales. Vamos a aprovechar las cosas modernas que nos permite la presentación. Las actitudes, en cambio, son personales, se adoptan puntualmente. Una actitud es un acto previsible, pero no es seguro. Es una predisposición, una inclinación a favor o en contra de objetos, personas o situaciones. Es una tendencia o disposición a evaluar un objeto o el símbolo de ese objeto de una determinada manera. Es un estado mental de preparación para la respuesta organizada a través de la experiencia. Y básicamente es una preconducta. Una actitud es una preconducta. No todas las predisposiciones pueden ser clasificadas como actitudes. Por eso debemos tener cuidado con conceptos como opinión, hábitos, emociones, necesidades fisiológicas. Bueno, ahora iremos aclarando conceptos. Bien, las características de las actitudes. Las actitudes se aprenden. Las personas no llegan sabiendo al mundo. Las actitudes son bastante persistentes o estables, pero pueden cambiar con el tiempo. Implican relaciones entre sujeto y objeto. Nuestras relaciones y problemas con respecto a individuos o grupos se manifiestan por medio de estas actitudes. Tienen propiedades afectivas, motivadoras. Por ejemplo, el hábito de usar la mano derecha en los diestros no tiene características motivadoras. Sin embargo, las actitudes hacia Dios, hacia nuestro país o hacia otras personas tienen propiedades claramente afectivas. Las actitudes tienen tres componentes. El componente cognoscitivo, el conocimiento o perceptivo, el componente afectivo y el componente de comportamiento, conductual o tendencial. El componente cognoscitivo consiste en las condiciones, las ideas, los conocimientos del individuo relativos al objeto. Es un conjunto de informaciones acumuladas por el sujeto sobre el concepto y que nos permiten valorar el objeto. El componente afectivo pues, está constituido por las emociones vinculadas al objeto, por el sentimiento que suscita el concepto. Esta carga es la que le da a las actitudes su carácter duradero, estimulante y motivado. Puede ser positivo o negativo. El componente afectivo puede ser de agrado o de desagrado. Y el componente de comportamiento, el componente conductual o tendencial es la intención, es la predisposición a la acción. Si el individuo tiene una actitud positiva para con un objeto determinado, está dispuesto a ayudar, está dispuesto a favorecer. Las funciones que cumplen las actitudes, pues las actitudes permiten a que el individuo se oriente hacia los acontecimientos sociales, permiten que se adapte a los grupos de los que forma parte. Tiene como función la función del conocimiento, es decir, las actitudes permiten una explicación de los hechos, organizan y estructuran un mundo caótico, nos ayudan a simplificar, a comprender la información. Tiene una función adaptativa, una función instrumental adaptativa,
permite al sujeto satisfacer parte de sus necesidades, a alcanzar lo deseado, a evitar lo no deseado. Principalmente son necesidades sociales. Y por lo tanto tomaremos como propias las necesidades del grupo, nos adaptaremos, función adaptativa. Tiene una función de defensa del yo, es un mecanismo de defensa contra lo desagradable, donde a través de esa actitud lo racionaliza o lo reprime. Y tiene la función de autorrealización expresiva, es decir, permite que el individuo, al individuo le permite una expresión de su propia identidad, una expresión de sus valores, de sus sentimientos, ¿no? Reflejan lo que el individuo es mediante las actitudes. Relaciones de rechazo. Las relaciones de rechazo en las relaciones interpersonales entre sujetos pueden ser, bueno, vamos a ver el estereotipo, o el cliché, también se llaman los clichés, el estereotipo, los prejuicios y directamente la discriminación. Bueno, antes hay que aclarar que hay un concepto que es la distancia social. La distancia social es el grado de preferencia o respeto que sentimos hacia otros grupos. Este concepto puede salir en alguna pregunta de tesis, la distancia social. Entonces, pues esta distancia social y el etnocentrismo producen prejuicios. Bien, el estereotipo es una creencia socialmente compartida por un grupo. Es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Permiten condensar la información. Es una simplificación. Por ejemplo, el estereotipo positivo, los jugadores de fútbol brasileños suelen ser muy buenos. Y un estereotipo negativo, bueno, pues entre los judíos abundan los avaros, por ejemplo. Sin embargo, el prejuicio es una actitud. Un prejuicio es una opinión, por lo general, de índole negativa, que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada. Es una conclusión anticipada, un prejuicio, antes del juicio. Es una actitud emocionalmente rígida. No surge en un momento determinado, sino que normalmente ya lo tenemos bastante asimilado. Es una actitud rígida, ¿no? En tanto condiciona la respuesta hacia el otro. Muchas veces los prejuicios se basan en estereotipos. Los atletas negros los negros son atletas natos, los judíos son avaros, todos los hombres son machistas, todo es un prejuicio. Y ya la discriminación directamente es una acción, ¿no? Basada en sentimientos. Es una acción donde se da, discriminar es dar un trato diferente a una persona, a un grupo o a una institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, ¿eh? Es acción u omisión, ¿no? Es decir, da un trato diferente. En la mayoría de los casos afecta a individuos pertenecientes a minorías y evidentemente atenta contra el derecho a la igualdad. Actitudes de la personalidad autoritaria. Dentro de la personalidad autoritaria, quizá tengamos que distinguir los autoritarios de los dogmáticos, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bien, pero los dos son personalidades autoritarias. Son estas actitudes de la personalidad autoritaria. Los individuos con personalidad autoritaria tienden a ser rígidamente conformistas y sumisos con quienes perciben como superiores, sumisos con sus superiores, pero al tiempo son despreciativos con sus inferiores y son dogmáticos, en el sentido de que pretenden que su doctrina, sus aseveraciones, sus afirmaciones sean consideradas como verdades absolutas. Suelen ser personas muy estereotipadas y muy intolerantes en sus actitudes religiosas y sexuales y suelen despreciar los sentimientos humanos subjetivos, suelen despreciar la imaginación, la discrepancia, en definitiva la imaginación. Bueno, este señor Adorno, creo que es un sociólogo alemán, o por lo menos huido de Alemania, probablemente judío, huido de Alemania, de la Alemania nazi, que a finales de, bueno, cuando acabó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues estableció los componentes del autoritarismo. Decía que eran 9 y le llamó la tabla F de fascismo. Y según él, la tabla F de fascismo, pues
se componía de estas afirmaciones, estos conceptos, que son el convencionalismo. ¿Qué características tienen los autoritarios? El convencionalismo es una adhesión rígida a los valores convencionales de la clase media, son agresiones autoritarias. Autoritaria no, es una rata. Es decir, temen, rechazan y castigan a los que violan los valores convencionales. Es, por otro lado, como ya hemos dicho, una sumisión autoritaria. Es una actitud acrítica, es decir, ausencia de crítica, es una sumisión ante las autoridades morales que están por encima de él. Y la autoridad se define, es un poder institucionalizado, incuestionable. La anti-intracepción es la aversión contra los individuos de espíritu abierto, ricos en vida interior, y desprecian los sentimientos humanitarios subjetivos y es un desprecio hacia esos sentimientos humanitarios subjetivos y hacia la imaginación. También puede haber un componente de superstición, una creencia de que los factores místicos del destino del individuo, recordemos que Hitler era bastante supersticioso y creía que era un enviado divino, en fin, destinado, predestinado, puesto por el destino para dirigir a la humanidad. Son supersticiosos. Puede haber un componente de superstición, deseo de poder, siempre, inflexibilidad, destructividad y cinismo es la destrucción de la moral del otro. Sin embargo, la rigidez en los comportamientos. Son muy conservadores sexualmente o con doble moral, consideran que todo lo malo viene de fuera y la mayor parte de dichos males se relacionan con el sexo. Y temor a todo lo ajeno al grupo. Creen que todas las cosas que amenazan su bienestar vienen de fuera y que provienen de una proyección de impulsos emocionales inconscientes. Es decir, son paranoicos. Bien, pues desde luego no los pintó muy bien, pero bueno, comprensible. Bueno, otra actitud de la personalidad autoritaria, o la actitud es el dogmatismo. El dogmatismo ya es una actitud de aceptar como ciertos e incontestables los propios puntos de vista. Es dogmático el que considera que él tiene la verdad y los demás están en un error o son engañados. El dogmático siempre además combate la diferencia. El individuo dogmático suele tener una personalidad autoritaria, como hemos visto, rígida, cerrada y temerosa. Es un sistema cerrado de creencias, que no es conservador. Atentos a esto, no es conservador. ¿Por qué? Pues simplemente por una diferencia. El autoritarismo es un autoritarismo de las posiciones del centro y sobre todo de la izquierda del espectro político. ¿Por qué? Pues porque el dogmático no es hostil hacia los grupos minoritarios, necesita su apoyo, es más, son grupos minoritarios. Estos grupos minoritarios, muchos de ellos son grupos minoritarios, los dogmáticos, por lo tanto, no es hostil hacia los grupos minoritarios como el autoritario. Por eso, el dogmatismo es una actitud básicamente de la izquierda del espectro político. Ejemplo de dogmáticos, pues los terroristas. Hay muchos más, pero bueno. Actitudes de la personalidad autoritaria, también tenemos la xenofobia. Hemos dicho el autoritarismo, el dogmatismo, la xenofobia. La xenofobia es el prejuicio que consiste en el rechazo, odio, hostilidad o recelo hacia los extranjeros, hacia las cosas extranjeras. Se manifiesta a través de la discriminación, se manifiesta a través de las acciones discriminatorias. La xenofobia y el racismo son conceptos diferentes, no obstante se manifiestan de maneras similares en el rechazo, en la hostilidad y las actitudes discriminatorias hacia quien es diferente. La xenofobia, como sabéis, y si no lo repasamos aquí, es el odio recelo hacia lo extranjero, de provenir del extranjero, pero el racismo es por el motivo de ser de otra raza. Esta definición es muy estricta y hoy día el concepto de racismo se ha ampliado bastante.
Se considera racismo muchos temas culturales, cuando se discrimina o se piensa que sobre todo con el tema de la inmigración, los países pues han promovido las políticas de integración y tal, y entonces han ampliado este concepto de racismo. Ya lo veré, creo que algo tocamos en el tema que viene. En psicología, la xenofobia es un trastorno causado por el miedo incontrolado a lo desconocido, a aquello que es diferente. Y esta xenofobia cumple dos funciones defensivas importantes, que es la proyección. Los individuos xenófobos descargan impulsos inaceptables sobre grupos que consideran inferiores, y el desplazamiento, encontrando en esos grupos un chivo expiatorio sobre los que descargar sus propias frustraciones. Bien, los grupos sociales. Un grupo social es un conjunto de personas que comparten un interés objetivo en común e interactúan para alcanzarlo. Poseen una relación recíproca y continua. Deben estar organizados, deben poseer valores comunes y cumplen objetivos. Bien, es decir, tienen todas o la mayor parte de estas características. Interacción, porque los miembros interactúan a partir de ciertas pautas establecidas. Interdependencia, los miembros dependen unos de otros para alcanzar los objetivos. Finalidad, sus actividades van encaminadas a lograr un fin, a lograr un objetivo común. Percepción, los miembros perciben el grupo y tienen un sentimiento de pertenencia, se comportan como grupo de cara al exterior, es decir, tienen una conciencia del nosotros. Motivación, el grupo permite satisfacer las necesidades individuales, los motivos individuales que nos han impulsado a pertenecer a ese grupo y suelen encajar con los motivos del grupo. Organización, una estructura, una distribución de roles, tiene unas normas. Y actitud, pues que comparten actitudes y valores. Y estabilidad. Esta interacción como grupo suele tener duración en el tiempo. No es un grupo formado que desaparece al poco tiempo. La clasificación de los grupos sociales se puede hacer atendiendo al tamaño. Microgrupos se consideran 30 individuos o menos, macrogrupos más de 30 individuos. Atendiendo a la relación afectiva, pues son los grupos de pertenencia, los grupos ajenos a los que no se pertenece y los grupos de referencia a los que nos gustaría pertenecer. Según el estatus, pueden ser grupos horizontales, todos los individuos ocupan el mismo puesto, el mismo estatus horizontal, similar, o verticales, los individuos están jerarquizados, ocupan estatus diferentes, ahí normalmente son piramidales. Puede atender a la edad, pueden ser grupos homogéneos de edades similares o heterogéneos de edades diferentes. A su aspecto cualitativo, puede ser primario, donde existen relaciones afectivas, la familia, la tribu, donde la relación del grupo ya es en sí un fin, no un medio para alcanzar algo. Y puede ser secundario, la relación afectiva ya no es importante y se participa para conseguir un propósito, un fin. Y según atendiendo a su organización, pues puede ser grupos formales, estructurados, organizados, la empresa y tal, y pueden ser más informales, surgen por afinidad para satisfacer objetivos comunes. Existen otras clasificaciones posibles, grupos abiertos, grupos cerrados, grupos democráticos, grupos territoriales, etcétera, etcétera. Bueno, la diferencia entre grupo y conglomerado social. Un conglomerado social es un conjunto de personas que están en contacto en un tiempo, en un lugar. Pero la relación social es efímera, aunque tengan un objetivo común. Por ejemplo, pues todos los pasajeros que van en un autobús, en un transporte público, en el metro y tal, bueno, pues es un conglomerado social. Tienen un objetivo común que es llegar a donde corresponda, ¿no? Pero no son un grupo social, es un conglomerado social. Altruismo y conducta asistencial. Bueno, dentro de la conducta prosocial, que es la conducta de ayuda al otro, esta conducta prosocial puede ser de manera desinteresada o no.
El altruismo es desinteresado y la conducta de restitución no es desinteresada. Entonces, como conducta prosocial tenemos la conducta de restitución y el altruismo. La conducta de restitución es una conducta de ayuda a alguien, pero no es desinteresada. Es voluntaria, eso sí, pero se da como respuesta a un comportamiento previo del otro. Por ejemplo, tú pagas las entradas del cine y yo pago las palomitas, la Coca-Cola, lo que sea. Es una respuesta, una restitución. Sin embargo, el altruismo es hacer el bien a otra persona sin esperar recompensa. Sin esperar recompensa. Es un tipo de conducta prosocial, pero no es sinónimo de conducta prosocial. El altruismo, es no espera recompensa. Es dar ayuda desinteresada, de forma voluntaria. Bueno, características de este altruismo, que hemos dicho sin esperar recompensa, voluntaria, beneficia a otras personas, voluntaria, no espera recompensa y en general la sociedad la etiqueta como positiva. El altruismo está fundado en una moral puramente natural, no sobrenatural, como sería el caso de la caridad religiosa. Yo soy caritativo porque lo manda Dios, sino yo soy caritativo porque el ser humano tiene que ser caritativo, es una conducta natural. También conceptos relacionados con esta conducta prosocial, tenemos el humanitarismo, es una orientación básica hacia los intereses y el bienestar de la gente. Surge del reconocimiento de que cada uno de nosotros no es más ni menos que un ser humano. Piensan pues en la identidad humana, se da valor a la persona y prima su dignidad, la dignidad humana. Y también la tolerancia consiste en el respeto a la diferencia. La tolerancia, creo que la tratamos un poquito más este tema en el tema siguiente, creo. Y bueno, pues la tolerancia es el respeto a las diferencias, a los grupos. Básicamente, tolerancia es respeto a la diferencia. Ya trataremos un poquito más en profundidad porque hay matices. Bueno, y si no me equivoco, pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, con todos estos temas de ciencias sociales, ya sabéis que suelen caer 2, 3 preguntas, pero claro, esas 2 o 3 preguntas pueden ser, en fin, como todo, pueden ser determinantes. Quizá leyendo muchas preguntas, yo procuro en los test incluir no solo lo que vemos aquí como resúmenes, sino cuando veo alguna pregunta que precisamente que no hemos visto en estos resúmenes, pues procuro incluirla en preguntas de test. Y si no, cuando hacemos preguntas, conglomerado de preguntas generales, pues procuro meter preguntas que no han salido antes, preguntas que no se han visto en los test, para que tengáis referencia de otras posibles preguntas de test. Y en cualquier caso, habiéndose leído el tema, es difícil que no podáis contestar una pregunta si la razonáis. Hay que leer atentamente la pregunta y atentamente todas las respuestas, teniendo una ligera idea, evidentemente, porque si no hemos leído el tema, pues no sabemos. Pero teniendo una ligera idea, es fácil que podáis contestar bastantes preguntas. De todas formas, no os agobiéis, porque teóricamente se dice que el 25% de las preguntas que os vayáis a encontrar, pues no vais a tener en principio ni os van a sonar. No os asustéis, ya imagino que os han explicado cómo ir haciendo los test, no detenerse mucho, leer atentamente pregunta-respuesta y si esa en ese momento no caemos o tal, pasar a la siguiente. Ahora, tipos de preguntas donde podamos deducir o tengamos esa intuición, pero la intuición basada en haber estudiado yo creo que es esta por esto y por esto, evidentemente la tenéis que contestar. Yo, es un consejo personal, cada uno que actúe como quiera, yo la contesto. Si tenemos ese pálpito, esa actitud favorable, pues contestarla. No contestéis si no tenéis ni idea. Evidentemente eso os va a quitar puntos. Bueno, no quiero entreteneros mucho, que esto pretendo que sea breve, directo y útil. Así que mucho ánimo y a continuar, que hay muchas posibilidades.